confianza, nos da mucha confianza, mucha seguridad, porque por todos los tiempos que estamos pasando y que nunca habíamos pensado que fuéramos parte de la última generación, muchos todavía dudan, pero nos da mucha confianza porque nuestra permanencia como cuerpo, como iglesia, está en la gracia de Dios, está en el poder de Dios, en un pacto. Vemos qué importantes son los pactos, ¿verdad? Entonces, parte de esto, de la enseñanza, es para que ustedes confíen más que no es por sus fuerzas, que no es por sus méritos, sino porque Cristo así lo dispuso y lo quiso hacer para crear una iglesia, un cuerpo para Él, una esposa, y que esto no depende de nosotros, sino depende de Dios, y que esto que estamos viviendo es parte, ¿verdad?, del cumplimiento antes de venir por su esposa. Al final les doy la noticia. Tú me dices, ya está. 2:11 dice así, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque el hombre no lo crea así, pero de parte de Dios nos dice que así estábamos, y así se encuentra el pobre gente, el mundo, aunque tengan su religión y tengan todo lo que crean, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Padre, te damos gracias por esta palabra, por este pacto, Señor, que está cimentado, Señor, formado en ti, en tu sangre, en tu pacto de sangre, en tu Espíritu Santo, Señor, y en tus promesas preciosas que has hecho y que has cumplido hasta aquí y que seguirás cumpliendo en tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Pablo nos está hablando claramente cómo nos encontrábamos antes, aunque todos dicen creer en Dios, tener su religión y todo, pero ¿qué dice Dios respecto a cómo nos encontrábamos? Y mire, el pacto de Dios, vamos a tratar de verlo en el Antiguo Testamento para luego verlo en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento, el pacto de Dios fue hecho con Abraham primeramente. Como sabemos, creo que todos conocemos la Escritura, ya no necesitamos buscar muchos versículos, y luego fue confirmado por Moisés a través, ¿verdad?, del monte, cuando el Señor aparece y les da las tablas y establece ahí el pacto a su nación, a su pueblo de Israel. Ahí empieza a formarse el pacto entre Dios y su pueblo. El pacto, ellos fueron y son el pueblo del pacto, así se reconocen, el pueblo del pacto. El pacto del Señor en el Antiguo Testamento era solamente con Israel. Todo esto vamos a captarlo. No entraba en este pacto, como nos lo está diciendo aquí, ninguna otra nación gentil. Fue exclusivo con el pueblo de Israel. Todas las naciones que existían estaban fuera de este pacto. ¿Se entiende, verdad? No tenían participación en este pacto. Ahora, Dios solo trataba en el antiguo pacto con Israel de acuerdo al pacto, a sus leyes, a sus mandamientos que Dios les dio a ellos. Esta era la forma. Un pacto tiene todas sus condiciones. Y así trató el Señor con Israel. Es por demás, sabemos todo cómo trató Dios bajo un pacto. Por eso el mismo Señor, cuando Él vino a la tierra, Él dijo que Él venía a cumplir, no a abolir, todas las cosas escritas en el pacto, todas las profecías dadas en el antiguo pacto a Israel, a su nación,
que estaban dadas en el Antiguo Testamento, pero a través de un pacto de Dios a Israel. No fueron dadas a otra nación. Ninguna nación tuvo parte en este pacto, ni sus promesas. No fueron para Roma, para los árabes, ismaelitas, para nadie, más que para Israel, el antiguo pacto. Y el mismo Señor Jesucristo así lo dijo y lo hizo cuando Él vino, que Él venía a las ovejas perdidas de Israel. Realmente el trato del Señor Jesucristo en la tierra no fue con los gentiles, fue exclusivo con las ovejas perdidas de Israel. No venía a las naciones gentiles, sino que Él venía a cumplir el pacto con Israel. Y así fue, así fue. Por eso el Señor Jesucristo desde un principio dijo que Él venía a cumplir todo lo escrito de Él, los profetas, los salmos y todo lo que estaba dicho por Moisés. ¿Por dónde nace el Señor Jesucristo? Por eso Él nace, vive y muere en Israel. ¿Resucita dónde? En Israel. A los judíos, porque a Él había sido enviado. Y cumple todo lo escrito en el pacto en relación a Israel. Y luego todavía nos dice, ¿dónde envía su Espíritu Santo? ¿Dónde lo envía? A la nación de Israel, conforme a la promesa que había desde el Antiguo Testamento y que sigue habiendo. Y esa promesa fue dada en el día del Pentecostés, que ya estaba prometida por Dios desde el Antiguo Testamento. Por eso cuando viene el día de Pentecostés, Pedro dice, esto es lo escrito, lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu. ¿Sobre quién lo hizo? Por la promesa no era para los gentiles, era para Israel. Y Dios lo cumple. Y dice, y ustedes ya lo saben para no buscar esa cita y aprovechar más el tiempo, dice que todos los que estaban ahí eran judíos piadosos de todas las nacionalidades que habían sido dispersos, ¿verdad? Eran israelitas. Y luego dice ahí mismo que cuando se levanta Pedro a predicar, les dice, esto es lo dicho, prometido por el profeta Joel, a quienes Dios había prometido a Israel, no a las naciones gentiles. Y luego Pedro les dice, varones israelitas, en el versículo 22, se los digo si ustedes quieren leer, en Hechos 2, 22, Pedro dice, varones israelitas, refiriéndose, no había gentiles ahí, era el pueblo israelita judío. Hechos 2. ¿Ya lo encontraron? 22 dice así. Varones israelitas. ¿Ya lo encontraron? Sí. Varones israelitas. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y nos sigue hablando. ¿A quién les está dirigiendo el mensaje? Varones israelitas. Después en el versículo 36 vuelve a referirse a ellos que estaban ahí reunidos para que se cumpliera la promesa del Señor. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién se estaba dirigiendo? Al pueblo de Israel, ningún gentil. Casa de Israel, que a este Jesús, y sigue dando el mensaje. Lo que quiero es ver cómo Dios en el Antiguo Testamento cumple un pacto dado a Israel, no a las naciones, y hasta Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Todo lo dijo el Señor. Vuelve a decirles a ellos, reunidos ahí, porque a vosotros, les dice, israelitas, era la promesa. Versículo 39, a vosotros, israelitas, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Le está hablando de la promesa de darles el Espíritu Santo
al pueblo, a la nación de Israel. Entonces vemos que todos eran israelitas y la promesa fue para ellos. Tanto el Mesías como el Espíritu Santo prometido dentro de ese pacto en las Escrituras. Vemos que las naciones gentiles ni siquiera, fíjese, ponga atención, porque esto es lo mismo todavía. ¿Qué pasaba con aquellas naciones gentiles? Ni siquiera tenían conocimiento de estas promesas. ¿Usted cree que Roma o aquellas naciones tenían conocimiento de la promesa del advenimiento del Espíritu Santo? Claro que no, ni siquiera tenían la palabra. ¿Cómo iban a creer? Aún el pueblo de Israel. Entonces se están dando cuenta, ¿verdad? Que todas estas promesas, Dios tiene que cumplir las promesas de su pacto, hermano, ¿verdad? Y lo cumplió con Israel tal como Él dijo. El pacto del Antiguo Testamento del Señor y que cumplió con Jesucristo, fue cumplido con la casa de Israel, con la nación de Israel, con Jesucristo. No fue con ninguna otra nación. Aunque los hombres piensen y crean que Dios cumplió algo con el antiguo pacto, no, el pacto era con Israel. Ahora, por eso vemos que importante es un pacto, aún aquí en la tierra. Un pacto, un contrato, lo hace a uno responsable de cumplirla. Imagínese con Dios, por eso el Señor hace un pacto. Tenemos que captar lo que es un pacto, y en este caso es el pacto de Dios y sus promesas, las obras que Él haría. Primeramente lo vemos en el Antiguo Testamento con la nación de Israel, y que Él cumplió cada una de sus promesas con ellos. En este pacto Dios no tenía trato con las naciones gentiles, sino solo con Israel. Y por Israel lo sabía. Por eso, ¿cómo nos llamaban? Y aún hasta la fecha a los gentiles, como perritos, ¿verdad? No teníamos pacto, no teníamos ningún trato con el Dios de Israel. Éramos ajenos a los pactos. Y ellos lo sabían, que ellos eran los únicos sobre los cuales Dios iba a cumplir sus promesas. Pero vemos una cosa, que dice la palabra, que ellos no entendieron que con el rechazo de ellos a Jesucristo, al Mesías, el Señor Dios abriría las puertas del reino de los cielos a las naciones gentiles a través de Jesucristo. Esto lo vemos ya cumplido, ¿verdad? En el nuevo pacto. Quien estableció, pero Jesucristo estableció un nuevo pacto. Aunque muchos dicen que es la continuidad del antiguo, sí, porque Dios cumplió todo lo antiguo y ahora establece un nuevo pacto. ¿Y qué pone en ese nuevo pacto? Fíjense, capten esto porque esto es importante, porque es un pacto para nosotros y debemos de saber ese pacto, ¿verdad? Entonces, a través de Jesucristo estableció un nuevo pacto. Ahora, ¿para qué? Nosotros vemos que es el antiguo pacto con Abraham y luego ya confirmado con Moisés, era de levantar ¿qué? Una nación. Le dijo a Abraham que de su simiente nacería ¿qué? Una nación, un pueblo gigante, ¿no? ¿Me entienden? Era parte del pacto. En ese pacto, Dios, una de tantas promesas, era levantar, formar una nación, que así fue. Pero en este nuevo pacto que Jesucristo hace, no es para levantar, formar una nación nueva, sino este nuevo pacto está hecho para crear y formar, no una nación, sino una iglesia, para formar su iglesia, su cuerpo, ¿verdad? Que no es solamente de los judíos, sino tanto de israelitas, porque la salvación es primero para ellos, como vemos, y luego para nosotros, como gentiles, ¿verdad? Entonces ya no va a levantar una nación, no va a levantar un nuevo gobierno mundial, como está el nuevo orden mundial, en fin. No, Él vino a formar y a crear una iglesia, un cuerpo vivo de Cristo, y para eso nos da el Espíritu, primeramente a Cristo para el perdón de pecados, y nos da la promesa del Espíritu Santo, quien está formando y creando su iglesia. Entonces, en este nuevo pacto, eso se establece, su iglesia de Jesucristo. Ahora ya entendemos, constituida primero de israelitas o judíos y segundo de naciones gentiles. Un remanente, no quiere decir que todo el mundo sin excepción, como muchos creen,
que la salvación es para todos. No es cierto, es para los que Dios ha escogido desde antes de la creación, sean judíos, israelitas o sean gentiles. Ninguno de nosotros fuimos escogidos por méritos personales, por elección del hombre. Es porque Dios nos escogió y para formar un pacto con Cristo, ¿verdad? Entonces, constituida de la nación gentil remanente de ellos como de Israel. Y aquí, en donde se da origen al nuevo pacto de Dios por medio de Jesucristo, con su iglesia. Con su iglesia. Ya no es el trato con Israel como nación, hoy el trato es de Dios, de Jesucristo, con su iglesia en esta tierra. No con las naciones, no con las iglesias falsas, con su iglesia, ¿verdad? Este nuevo pacto es con ella, es para nosotros, como fue el pacto con Israel. Este nuevo pacto es el pacto del Espíritu, también así lo llama, fíjese, el pacto del Espíritu, el pacto de la gracia, no de las obras, como muchos creen, que por sus obras van a entrar al pacto. No son las obras de la ley, es el pacto de la fe en la obra de Jesucristo. Si estamos aquí es por la sangre, por la obra de Cristo, no por tus obras, no por tus hechos. Lo entendemos, ¿verdad? Hemos creído en la obra de Jesucristo y esto nos ha hecho parte, porque así está escrito. No por la ley de Moisés, no, ni en las obras, porque la letra dice mata, pero el Espíritu da vida, ¿ok? Por eso los judíos no podían ver, y hasta la fecha no podían aceptar a los gentiles. Ellos decían, lo hemos estado viendo, que para ser salvos, aún ya los judíos convertidos aparentemente al cristianismo, aún mismo Pedro, ellos decían que para ser salvos primero tenían que hacerse judíos a través de la circuncisión, porque la señal de la circuncisión en la carne es la señal de ser judío, es el pacto para los judíos en la ley. Entonces, si ellos decían, usted ya lo ha leído eso, y si no, véalo en Hechos 15, ahorita no nos podemos tomar esos versículos. A ellos hicieron un concilio y decían, si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos creían que para entrar al reino, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, se tenían que hacer judíos y luego aceptar a Cristo. Y Pablo les da una buena reprensión. Bueno, hasta que luego dice, aún Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Fíjese nada más, Pedro, que era la columna también de la iglesia primitiva del judaísmo, ¿qué pasaba? Ellos, Pedro, todavía se mantenía esa idea de que solamente los judíos y no se podían juntar con los gentiles, todo lo demás. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el Señor con Pedro? Cuando dice que le abrió el entendimiento a Pedro, cuando a través de Cornelio, ¿verdad? Ya sabemos, ¿quién no sabe esa historia? Léala si no la sabe, ¿verdad? En Hechos 10, que dice que a través de Cornelio, ¿verdad? Estaba orando Pedro y se le aparece un manto con animales inmundos y le dice, levántate y come. Nunca he comido inmundo. Le dice, lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Y luego lo llama el Señor y ve a casa de Cornelio un gentil y ya. ¿Me entienden? Ahí tuvo que comprender, entender que la salvación ahora venía también para los gentiles, no para todos, hermanos, ¿verdad? Entonces, ahí dándoles el Espíritu Santo como a ellos. Por eso ahí viene el derramamiento de una promesa del derramamiento del Espíritu Santo, y que los judíos que iban con Pedro se quedaron, ¿cómo? De modo que también a los gentiles Dios ha dado salvación, sí, por medio de Cristo, ¿verdad? Sí, ya han leído, si no, léanlo, eso está en el capítulo 11. ¿Y sabe cuánto tiempo pasó de Cristo, de su muerte y resurrección, a Cornelio? No crean que fue un mes, fueron 8 años. 8 años que pasaron, en la cual todavía Dios había dado la oportunidad al pueblo de Israel para que recibieran a Jesucristo. Lo rechazaron. Y entonces abren las puertas del reino de los cielos a los gentiles. No todos los gentiles han aceptado, ya entendí, ¿verdad?
Así, después de haber sido dada la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo a los judíos y rechazarlo, empezó a abrir las iglesias con los gentiles a través de Pablo. Nosotros sabemos que fue a Pablo a quien Dios le dio la revelación para que comprendieran la revelación. En Efesios 3:1, si quieren leer rápidamente ahí, Efesios 3:1, ahí Pablo está diciendo cómo el Señor escogió a Pablo, no por sus obras tampoco, porque recuerden quién era Pablo. Si fuera por obras, nadie es digno, hermano. Efesios 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio, uno de los misterios de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, no por medio de la ley, no por medio de las obras, no por medio de la circuncisión, no por medio de ningún rito, ninguna tradición nos va a llegar a ser hijos de Dios, sino es a través del pacto de Cristo que ya estableció para aquellos hijos que le escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación, comprendan. Bueno, entonces aquí Pablo nos está hablando, Dios le dio la revelación en cuanto dice que se le dio para anunciar el pacto, para crear, formar su iglesia de Jesucristo a través de judíos y de gentiles, y a través de darnos la promesa del Espíritu Santo, para que a través de él empezara a formarse su iglesia. La iglesia empezó a formarse a través de la obra del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y va a terminar con la obra del Espíritu Santo en su iglesia, como está a punto de consumir esta promesa del Señor. ¿Me entienden? Por eso dice, este nuevo pacto no tiene tratos, comprenda, aunque algunos de ustedes se puedan enojar o la gente se enoja, ¿verdad? ¿Por qué? No tiene tratos. Acabamos de ver en Efesios, no tiene ninguna relación, etcétera, con ninguna nación, con ninguna religión, con ningún hombre que no sea parte de su iglesia de Cristo, porque el pacto es para su iglesia y con su iglesia, con cada hijo de Dios. Es ese pacto, no para los hombres, no para el mundo, ¿verdad? No hay participación del mundo en este pacto, más que su iglesia, así como fue en el antiguo pacto con Israel. Era solo para Israel, para su nación, no para las naciones. Dios nunca trató con solo aquellas que iban a atacar a Israel, y el Señor las destruía. Hoy este pacto de Jesucristo es para su iglesia, por su iglesia. Él murió por su iglesia, para formar y crear una iglesia, no para formar una nación nueva, no para formar tu reino, tu negocito, tu vida personal. Está creando su iglesia. ¿Por qué no pueden permanecer en el cuerpo la mayoría? Muchos. ¿Cuánta gente ha venido y dónde están? Pero bueno, ya ese es otro punto. Hoy este pacto es para su iglesia. No tiene ninguna promesa, trato para nadie que no sea su iglesia, cuerpo de Jesucristo. Son promesas de pacto para ella. Gálatas 3:13 dice así, dentro del pacto del Señor, Dios tiene que cumplir un pacto, hermano. Él no va a quedar a medias. 3:13 dice, ¿ya lo encontraron? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque nadie la pudimos cumplir. En vez de ser bendición, vino a ser maldición. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, no en Moisés, no en la ley, no en los ritos, no en la circuncisión,
ninguna obra, la bendición deberán alcanzarse a los gentiles, ya no al pueblo de Israel, ya estaban incluidos, pero los gentiles no, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa promesa que fue dada, la que nos ha dado la vida espiritual a través del Espíritu Santo dado por Cristo, la promesa del Espíritu concedida. Y dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. El Señor tenía que cumplir ese pacto, enviar al Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo ya no iba a ser enviado a la nación de Israel, ahora iba a ser enviado a su iglesia, ¿me entienden, hermano? ¿Verdad? El pueblo de Israel, ya sabemos esto, venía el Espíritu Santo a los reyes, a los profetas con un propósito. Hoy el Espíritu Santo es enviado a su iglesia. ¿Usted cree que va a ser enviado al mundo? ¿Usted cree que va a ser enviado a una religión romana? ¿A una religión budista? ¿Me entiendes? Tiene que ser, es una promesa para su iglesia. Y eso lo confirmó el día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que el pacto, la promesa del pacto para ella es darnos también el Espíritu Santo, no para el mundo. El pacto para la iglesia de Jesucristo es darnos la promesa ahora de su Espíritu Santo. No a través, como platicamos con Martito y su esposa y con algunos de ustedes, los dones sobrenaturales, como si eso fuera la señal de auténtica. No, son los frutos del Espíritu. Es la vida, como decía Anne, del Espíritu en cada hijo de Dios para cambiar y transformarnos del pecado. El poder del Espíritu Santo es para destruir el pecado en tu vida, no para que te jactes y quieras robarle la gloria a Dios. Hermanos, comprendan que la obra del Espíritu Santo nunca le va a dar la gloria al hombre. Todos esos falsos hombres, ¿verdad?, carismaniáticos, llenos de soberbia y altivez, que creen ser, ¿verdad?, los que controlan el infierno. Ya, ¿para qué hablo de eso? Mire, el pacto para la iglesia de Jesucristo es para darnos la promesa del Espíritu y poder tener una vida del Espíritu, no de la carne, no del mundo, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo en un hombre, en una iglesia, no hay salvación. Quien hace la obra de Dios en su iglesia es por el Espíritu Santo para su iglesia. Por eso el Señor lo concedió en el día de Pentecostés. Y luego más adelante con Cornelio a los gentiles y a todos los demás. Las promesas del Nuevo Testamento son solo para su iglesia de Jesucristo. Y aquí voy a terminar con esto, a ver, captamos rápidamente, no quiero llevar mucho tiempo, está grabando. Las promesas son solo para su iglesia. ¿Sí lo entienden o no, hermanos? ¿Sí? Ven, por eso, ¿qué seguridad? Dios tiene que cumplir, lo va a hacer con su iglesia, va a cumplir todo lo que está escrito sin dejar nada. Ahora, lo vemos cómo empezó ahora ese pacto para con su iglesia. ¿Cómo empezó? Con Jesucristo. ¿En qué momento? La Pascua, su muerte. Este es el nuevo pacto, dice, que se hace por vosotros, ¿verdad? En su sangre. ¿Cómo empezó ese pacto? En el día en el día de la Pascua, cuando muere Jesucristo, ¿comprenden? Ahí. ¿Y para quién fue? Empezó en la Pascua. Ahí empezó el pacto que el Señor hizo, ¿sí? Y luego lo continuó en la siguiente fiesta. Hablando ahorita un poquito de las fiestas, de los que ya tienen más conocimiento, ¿cómo confirmó esa promesa para la iglesia? El día de Pentecostés, confirmando la promesa del Espíritu. Otra fiesta, primera fiesta, Pentecostés, la otra sabemos su resurrección, pero dentro de la fiesta de Pentecostés cumplió la promesa del Espíritu Santo. ¿Para quién lo hizo? Para solo su iglesia, para hoy solo su iglesia. Y sigue continuando esa promesa del Espíritu Santo. No es para todas las iglesias, es para la iglesia verdadera de Jesucristo. ¿Me entiendes? Esa promesa. Ahora, la siguiente fiesta, esa es lo que vamos a hablar y la que vamos
a recordar la semana que entra, a ver si captamos, ¿verdad? Todas esas dos fiestas en el nuevo pacto y su cumplimiento espiritual, aunque lo celebra Israel en la carne y en el pacto en la carne, no hay la promesa espiritual, no está la promesa de Cristo. Para eso se entiende, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, fue para su iglesia. Ahora, la siguiente fiesta, el Pentecostés igual, fue para su iglesia, no fue para la nación de Israel toda, sino al remanente. ¿Qué viene la siguiente fiesta? Las trompetas, ¿verdad? Las trompetas. Esta fiesta que vamos a celebrar la otra semana, por parte de, bueno, lo que la Biblia dice, la promesa del pacto. Vamos a checar esto rápidamente. Fíjense, estas fiestas fueron dadas en el antiguo pacto, ¿sí o no? A través de Israel. Estas promesas fueron dadas en el antiguo pacto a la nación de Israel con el pacto con Moisés. Y el pacto del Señor con Moisés a través de estas fiestas es llevarlos también a una promesa, a la tierra prometida. Pero antes de eso, vemos una promesa del Señor en relación a la Pascua y su promesa. ¿Para quién fue en el antiguo pacto? Fue para ellos. Este evento en el antiguo pacto, ¿a quién se le concedió? ¿Quién tuvo la experiencia? Fue Israel. Esta obra de Dios es un pacto también en el Antiguo Testamento para ellos, pero en un sentido de la letra, no el sentido espiritual como ahora lo hizo Jesucristo, ¿verdad? Hoy, para nosotros, esa promesa es una promesa espiritual que nos da la libertad, que nos da el perdón de pecados por la sangre de Jesucristo. Y no fue hecho para las naciones del mundo, solo para el remanente que constituye su iglesia, junto con el remanente de Israel. O sea, este nuevo pacto, y aunque tenemos esas mismas fechas y fiestas dadas del Antiguo Testamento, el cumplimiento en el nuevo pacto, el Señor sigue tomando las fiestas y sigue tomando las fechas, pero con un cumplimiento profético a través de Cristo espiritual. ¿Se entiende, no? Hoy para nosotros, así las siguientes fiestas y sus hechos por Jesucristo, como fue la fiesta de Pentecostés en el nuevo pacto, fue exclusiva para la iglesia de Jesucristo. No fue para Roma, ni para la nación de Israel o para otra nación, fue para su iglesia. Así, la fiesta que sigue, ¿para quién será? Nada más. A ver si captamos aquí. Las dos fiestas primeras espirituales fueron para su iglesia. Hoy vamos a entrar al tiempo final donde Cristo va a regresar y va a cumplir una fiesta. La que sigue es la de las trompetas. La fiesta que sigue, la fiesta de las trompetas y su promesa, su evento de ella en el pacto de Jesucristo es para su iglesia. El cumplimiento es para su iglesia, no es para el mundo, no es para las religiones mundanas, no son para iglesias falsas que se van a quedar. ¿Para quién será el cumplimiento? ¿No estoy haciendo bolas? ¿No? ¿Para quién será el cumplimiento de la siguiente fiesta espiritual, que es la fiesta de las trompetas? Será para su iglesia verdadera, para su iglesia verdadera. No será para la iglesia católica romana, claro que no. No será para los musulmanes, no será para ninguna religión. Esta fiesta no la van a poder, aunque la celebraran en la carne como Israel. Ellos, ¿qué celebran Israel en ese día? El Año Nuevo. Ellos no pueden celebrar el rapto de la iglesia ni la resurrección de los muertos. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no es para ellos, es para la iglesia de Cristo verdadera. Tiene que entender, tiene que saber que esa fiesta está creada para un evento espiritual de parte de Dios, que será el rapto de la iglesia. Yo sé que, ay hermano, bueno, como quieran, yo nomás les comparto, ¿verdad? No será para los católicos, los musulmanes, ni siquiera saben de esto, ni siquiera esperan a Cristo. ¿Quién está esperando a Cristo? Su iglesia, su esposa, ¿verdad? Para nada.
para nadie que no sea su iglesia del pacto espiritual, ¿verdad? Ninguna de estas será para ella. Lo confirma clara y fácilmente en Primera de Tesalonicenses, lo que hemos estado viendo precisamente, ¿verdad? 4:13. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Tampoco, fíjese lo que dice aquí para que veamos cómo esta promesa a quién está dada en el nuevo pacto. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren, ¿verdad? Que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué esperanza van a tener esta gente? ¿Quiénes? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Quiénes durmieron con Él? La iglesia primitiva, única y exclusivamente la iglesia que recibió a Jesucristo. Los hombres, los hijos de Dios que recibieron a Jesucristo y que ahorita sus almas están con Él, pero que esos cuerpos van a ser resucitados, dice. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. La iglesia. ¿Quién más pueda resucitar? O sea, sí se capta, ¿no? Esta promesa, ¿para quién es? Para la iglesia. Los muertos que resuciten no serán los romanos, por favor. No serán los chinos, capuchinos, horribles. No será ninguna religión, ningún hombre. Serán los hijos de Dios verdaderos, que vivieron la vida de Cristo en la tierra y que murieron, pero van a resucitar su iglesia. Y luego nosotros, dice, los que vivimos resucitarán primero. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor allí. ¿Qué? ¿Quiénes van a ser los que estemos vivos? ¿A quién se refiere? ¿A los romanos? A la iglesia, por favor. Entonces, ¿para quién es la promesa? Para la iglesia. He estado viendo, ahorita les doy la noticia, con mensajes y todo, de verdad, cuánta gente, cristianos y que no creen en el rapto, porque no es para ellos. No creen que vaya a haber un rapto, pues no. Menos van a creer que vaya a ser en una fiesta. Tiene que ser en una fiesta, hermano. Y las otras dos que siguen ya no tienen nada que ver con el rapto. Aquí me está hablando la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y el rapto de la iglesia. Tiene que venir para la iglesia. Entonces vemos que aquí, ¿para quién será? El pacto lo confirma, este pacto, el rapto, lo confirma aquí en Tesalonicenses, ¿verdad? El cumplimiento de esta fiesta, de este evento, trae también como parte la resurrección de los muertos. Primero los muertos en Cristo resucitarán primero, la iglesia que haya sido en aquel tiempo. Pero ¿cuáles muertos? No los muertos de hambre, ¿verdad? Esos seguirán muertos. Los muertos que fueron parte de su iglesia, del pacto de Jesucristo, de su Espíritu Santo solamente, que representa su iglesia desde la venida de Cristo. Por eso dice los que durmieron en Cristo, no en Moisés, no en ningún hombre, porque para eso no fue la promesa. ¿Cuántos judíos ahorita creen? Bueno, ni creen esto, porque no es para ellos. ¿Me entienden? Entonces termino. Solamente representa a los... Este pacto de Jesucristo solamente, ¿verdad? A través representa a su iglesia. La primera desde la venida y los que estemos vivos. Este evento se cumple también con la fiesta de las trompetas. Y el evento es los que estemos vivos como los que estuvieron muertos en la tierra, ¿verdad? De su iglesia.
no será para ningún hombre, gente, nación, religión, que no fueran parte del pacto de su iglesia de Cristo. Y por eso muchos se alejan y se van y dicen, si no están en el cuerpo de Cristo, hermanos, ¿cómo creen que esa promesa va a ser para ellos? ¿Captan? El que va a estar hasta el final, por eso el Señor, acuérdense que dijo, ¿dónde, Señor? Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán. Piensan que pueden estar fuera de la iglesia y sin embargo ser parte de ella, y que se van a ir, pero ya saben para dónde, para abajo. No se pueden ir para arriba, porque no son parte del cuerpo, van a quedarse a la gran tribulación, se van a quedar con el anticristo. Les voy a decir una noticia que no sabíamos y que todavía no está dada en los medios, en los medios de aquí en México, no sé, pero no estaba, antier apenas la supimos, que el Pancho Francisco, ¿verdad? Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Del Papa Francisco, renunció a ser vicario de Cristo. En su de esa cochinada que hacen, ya no es vicario de Cristo. Ahorita, esto no es tan fácil, nomás les digo eso para que vean cómo se va cumpliendo. Claro que los católicos, alcohólicos, romanos, están muy enojados. ¿Por qué? Porque esto va a destruir, dicen, la iglesia de Roma. ¿Saben por qué? Porque dicen a ellos, al quitarse el ser el vicario, dicen que el vicario es el representante de Cristo en la tierra. Al quitarse él ese título, automáticamente él ya no es el representante de Cristo en la tierra. Y por eso están tan mal. ¿Cómo? Entonces ya no hay. Entonces la Iglesia Católica automáticamente deja de ser de Cristo. ¿Me entienden? Están muy enojados. Y salió otra parte que ya ahorita el Francisco, precisamente, fíjese cómo ya está dando el cumplimiento. Porque ellos dicen, va a destruir la iglesia. Claro, ya se está fragmentando, dividiendo, unos sí y otros. Bueno, es un relajo ya antes, ¿no? Pero mire cómo se cumple la palabra de Dios. ¿Sí me captan o no? Pues tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado realmente su vida espiritual, como decía Anis. Vean por ustedes mismos realmente si son verdaderos hijos de Dios. Y si no, pidan arrepentimiento antes de que el tiempo venga, porque la iglesia puede estar mezclada. Pero fíjese, el que él diga eso, decían que también, y esto ya tiene tiempo que lo ha estado haciendo, reuniendo las iglesias de todo el mundo, las religiones de todo el mundo. Y salió ahí que él ya tiene su iglesia. Bueno, su religión, no iglesia, su religión. No me acuerdo del nombre que le puso. ¿Cómo te acuerdas? ¿Llamaba Carmela? Confraternidad, algo así. O sea, él ya, por eso dice, ya no va a ser el representante del catolicismo, sino de Roma. Va a ser como el presidente, como un rey en Roma y en el Vaticano, pero ya no va a reinar como en la Iglesia Católica, como lo que estaba haciendo, ¿me entienden? Fíjese cómo, y claro, están enojados, fíjese el cumplimiento, ¿sí captan? Fíjese el cumplimiento. Y pues claro, es como un partido, ¿no? Dice, ya no me interesa la católica, yo ya tengo mi partido, ya tiene su religión y su grupo que lo apoyan de todo el mundo. ¿Ya? Vean lo que ha hecho el ecumenismo con él, en todos lados ya están todos unidos con él, no con Roma. Por eso ya no va a haber católicos, no va a haber musulmanes, no va a haber judíos, ni cristianos falsos, ¿verdad? Porque se van a unir ahí con él. ¿Me entiende? Fíjese lo tremendo de esta profecía, ¿no? Cómo ya se está cumpliendo. ¿Para qué? Para que sea destruida Roma, como dice, ¿verdad? Ya lo llaman el anticristo entre los mismos católicos. Es el anticristo. No, es el falso profeta, ¿verdad? Que le está preparando el camino ¿a quién? Al Juan Diablo II. ¿Cuántos creen que el Juan Diablo II va a resucitar? Muchos no lo creen. Y yo creo que lo que han creído esto es porque no tienen todavía el discernimiento y no conocen la verdad. En fin, ¿qué hizo Juan el Bautista? Preparó el camino del Señor. Todo es una copia de Satanás. Preparó el camino del Señor. ¿Qué está haciendo el falso profeta? Preparando el camino del Antiguo. Ya lo tiene todo listo, hermano.
todo listo. Por eso, bueno, la semana que entra vamos a celebrar la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Porque sabemos para quién es, hermano. ¿Para quién es? Para la iglesia. ¿Usted cree que un verdadero hijo de Dios, Dios lo va a dejar a la tribulación, al anticristo? ¿Y cree que se va a llevar a alguien que no sea verdaderamente su hijo, que no haya renacido espiritualmente? Por eso, hermanitos, analicemos, no nos juzguemos nadie, sino tú mismo ve, si tú realmente crees que ya renaciste espiritual, si ya eres un verdadero hijo de Dios, hermano, gózate, porque Dios va a cumplir su pacto. Y este pacto no es con el mundo, es con su iglesia. ¿Me entiendes? ¿Va a cumplir o no el rapto? No importa que no lo crean. La mayoría, muchas veces no lo creen. ¿Y qué nos importa? Porque no es para ellos. Vamos a dar gracias a Dios. Investiguen esto en el internet, investiguen esto, lo que hizo Francisco, para que lo chequen ustedes, investiguen, hermano. Padre, te damos muchas gracias por este amor tan grande, por este pacto, Señor. Sabemos que tú nunca lo vas a romper, Señor. Es un pacto en ti y por ti, Señor, que hiciste con el Padre y con el Espíritu para criar tu cuerpo, tu iglesia. Ya nos has dicho, Señor, que somos, Señor, tus hijos, Señor, que somos parte de tu pueblo, de tu propio cuerpo, que tú dijiste, Señor, que creamos en ti, que es porque tú tienes un lugar preparado para nosotros, Señor, y que cuando tú vengas nos tomarás a ti mismo, a cada uno de tus hijos. No nos vas a dejar en ese tiempo, Señor, del anticristo, como ya sabemos. Por favor, Señor, bendice a tu pueblo. Por favor, Señor, cumple tu pacto también con cada hijo tuyo, Señor, que confírmales, Padre mío, tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve, Señor, a tu verdad, a tu palabra, a todo lo que tú tienes, Señor, que ninguno de tus hijos se va a perder, porque tú oraste por la comunión, por la unidad de ellos. Señor, y vemos que en cada iglesia verdadera tienes tus hijos, tienes tu pueblo, por el cual, Señor, estamos esperando tu venida. Te pedimos, Señor, que este día, que esta fiesta que viene, Padre Santo, la podamos recordar y celebrar, y tú te agrades, Señor, de que estemos reunidos en ese día, en el nombre de Jesús.